Muy bien, tengan todos y todas muy buenas noches. Hemos el día de ayer empezado una serie que hemos titulado Mis abuelos, mis padres y yo, ¿no? El origen, las manifestaciones y la solución a los problemas familiares. El día de ayer entonces planteamos un poco la ruta en que vamos a desarrollar este tema y vamos a estar pues exponiendo la vida de las familias patriarcales, ¿no? De las familias patriarcales. Para aquellos que están familiarizados con el mundo de la Biblia, recordarán que las familias patriarcales son pues la familia de Abraham. Abraham tuvo un hijo, Isaac, que también formó una familia. Isaac tuvo dos hijos, aunque vamos a seguir a su hijo Jacob, que también formó una familia. Tuvo 12 hijos y de los 12 hijos vamos a seguir a José, ¿no? Y José también se casó y finalmente tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Así que estas 3 noches están dedicadas a ver, ¿no?, a las familias patriarcales. Y por supuesto que estamos utilizando un lente de la psicología para acercarnos a ver a las familias patriarcales y después los árboles genealógicos, ¿no?, a través de los cuales entonces la psicología nos ayuda a detectar algunos de los orígenes de algunos problemas que enfrentan las familias. Entonces con este lente estamos leyendo a las familias patriarcales. El día de ayer entonces comenzamos viendo al Isaac soltero, ¿no? Al Isaac soltero. Y los que estuvieron ayer recordarán que Isaac tuvo una larga soltería. ¿A qué edad se casó? A los 40 años, ¿no? Entonces vimos la larga soltería de Isaac. Luego de eso vimos que realmente Isaac no se casó. A Isaac lo casaron, ¿no? Con S y con Z. Entonces a Isaac lo casaron y vimos entonces cómo su padre Abraham pues, ¿no?, estaba muy interesado en ver que su hijo se casara para ver el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo de una larga descendencia a través de su hijo Isaac. El día de ayer también vimos cómo el matrimonio de Isaac con su esposa Rebeca ocurre en el contexto de la muerte de la madre, ¿no? De la madre Sara. Y vimos pues que eso fue así porque Sara era una madre pues posesiva, dominante, sobreprotectora, ¿no? Trabajamos un poco este síndrome del hijo único que hace que la madre pues tenga esa relación de dependencia, ¿no? Una madre que encuentra el sentido de su vida, el sentido de su existencia a través de criar a su hijo, ¿no? Y vive la vida a través de la vida de su hijo. Entonces aprendimos eso. Luego retrocedimos en la historia y vimos la crisis matrimonial de los padres de Isaac, Abraham y Sara. Vimos cómo en 2 oportunidades Abraham estuvo dispuesto a entregar a su esposa a los brazos de otro hombre con tal de salvarse la vida y obtener algún tipo de ventaja económica al respecto. Y terminamos entonces el día de ayer viendo cómo esa crisis matrimonial del hogar de los padres de Isaac vuelve a aparecer en el matrimonio de Isaac, ¿no? Vimos cómo este comportamiento de Abraham, su padre, vuelve a aparecer. Y finalmente terminamos con estas 2 grandes lecciones. La primera de ellas es que en la mayoría de los problemas matrimoniales el problema no es el otro o la otra, no es mi pareja, el problema soy yo, ¿no? Y los problemas que he traído de mi hogar de origen, que no se resolvieron mientras fui soltero. Imagínense, Isaac tuvo una larga soltería, 40 años, pero no usó su soltería para sanar, solucionar los problemas que había traído de su hogar de origen. Ayer aprendimos que el matrimonio no soluciona ningún problema que no hayamos resuelto siendo solteros y solteras. Por el contrario, el matrimonio hace más difícil de resolver estos problemas. Y muchos de estos problemas entonces que hemos traído de nuestros hogares de origen estallan en nuestro matrimonio. Y a veces uno
cree que el problema es mi esposo, mi esposa, mi compañero, mi compañera, y el problema no es el otro. El problema soy yo. ¿Ok? Y tuvimos una palabra también para, muchísimas gracias, para los solteros y solteras, ¿no? Que probablemente su soltería se ha prolongado más allá de lo que a ti te hubiera gustado o te hubieras querido. Y aunque no lo podemos generalizar, ayer dijimos que tal vez la prolongación de la soltería en algunas personas sea una expresión de la gracia y la misericordia de Dios, dándote tiempo, ¿no? Dándote tiempo para solucionar problemas que debes solucionar ahora que eres soltero y soltera. ¿Ok? Entonces trata de mirarlo desde esa perspectiva. Muy bien, bueno, todo eso está registrado. Creo que la prédica está en la página web de la iglesia, así que los que no estuvieron el día de ayer pueden escucharla ahí. Bien, hoy nos toca continuar viendo la vida de Isaac, el matrimonio de Isaac. Yo sé que en mucha tradición de la enseñanza bíblica, el matrimonio de Isaac y Rebeca ha sido visto como un modelo de matrimonio, ¿no? He escuchado algunas conferencias que presentan a Isaac y Rebeca como un modelo para las parejas, pero que realmente cuando uno estudia el matrimonio de Isaac y Rebeca, el matrimonio de Isaac y Rebeca fue un matrimonio desastroso. Un matrimonio que yo no desearía ni a mi peor enemigo, ¿no? El día de ayer anuncié un poquito que si yo tuviera que ponerle un título a esta conferencia de hoy, la llamaría Isaac, el hombre que nunca debió casarse, ¿no? Isaac, el hombre que nunca debió casarse. Y nunca debió casarse porque nunca solucionó, siendo soltero, los graves problemas que trajo de su hogar de origen y que luego pues ni siquiera va a reproducir el matrimonio, las crisis del matrimonio de sus padres. Vamos a ver cómo la crisis matrimonial de Isaac y Rebeca fue peor que la de sus padres. ¿Está bien? Así que con esto en mente, entonces arranquemos ahora sí la charla de hoy. Y cuando uno habla de crisis matrimoniales, la semana pasada estuve por primera vez en mi vida, fui invitado a la isla de Cuba, ¿no? Y muchas de las cosas que uno había visto por la televisión ahora las puede ver en vivo y en directo. Y una de las lindas experiencias que tuve fue subirme a un automóvil que era un Ford, ¿no? Del año 50, que los cubanos de una manera increíble todavía los tienen andando, ¿no? Claro, que cuando él me abrió el capot me mostró pues que aunque la hojalata era un Ford del año 50, el motor era Toyota, el radiador era de Volkswagen, o sea, literalmente habían reconstruido ese auto. Pero una de las bellezas de los autos antiguos, a diferencia de los autos contemporáneos, es el asiento delantero, ¿no? Y en los autos antiguos, el asiento delantero, ¿cómo era? Todo continuo, ¿no? Todo continuo. Los asientos delanteros de los autos modernos son dos asientos individuales, ¿ya? Así que se cuenta que había pues un matrimonio, ¿no? Que ya tenía como unos 30 años casados, pero que tenían, pues se habían conservado como los cubanos su auto antiguo, ¿no? De cuando eran novios, ¿ya? Y lo tenían todavía andando. Entonces, y claro, el esposo iba pues, y esos autos antiguos, recuerden, el asiento era continuo, ¿no? Entonces el esposo iba pues bien pegado a la puerta izquierda, manejando con la derecha, el otro brazo ¿no? apoyado en la ventana, la esposa bien pegada a la puerta derecha, ¿ok? Entonces, y tenían el asiento continuo. Y en eso, ya la esposa, 30 años después, le dice: Juan, ¿recuerdas cuando éramos novios? E íbamos en este mismo auto. ¿Recuerdas? Todavía has aprendido a manejar con la mano izquierda. Y yo andaba tan pegadito a ti, tan pegadito, que parecíamos que íbamos solo una persona.
porque tú tenías tu mano derecha sobre mi hombro. ¿Recuerdas cuando éramos novios e íbamos en este mismo auto? ¿Cómo íbamos así de pegaditos uno al otro? Y la esposa entonces, claro, del otro lado de la puerta le dice: Juan, ¿qué nos ha pasado? ¿No? Y el hombre pues seguía ahí, ¿no? Manejando con su mano derecha, la puerta aquí, ella al otro lado. Y luego en un rato le dice: claro que me acuerdo, pero por si acaso, yo sigo en el mismo sitio. Dice: yo sigo en el mismo sitio. Aquí la que se ha ido alejándose eres tú, ¿no? Es cierto, cuando hablamos de ciertas crisis matrimoniales, no es que de repente estamos pensando uno de los dos abandonar el auto. No es que esa crisis ha llegado a esos niveles, ¿no? Que estamos pensando abandonar el auto. Pero ya no es lo mismo. Ya no es igual. Ese auto del matrimonio todavía continúa marchando, pero ya sentimos claramente que algo ha pasado. Ya no es lo mismo, ya no es igual. Y cuando uno ve entonces la vida de Isaac, ¿por qué decimos, no, que la crisis matrimonial fue peor todavía? ¿Ya? Vuelvo a repetirte, ni él ni Rebeca estaban pensando separarse ni divorciarse, al menos no todavía. ¿Ok? Permítanme mostrarles tres textos, tres momentos de la vida donde nos muestra la profunda crisis de este matrimonio, ¿ya? Y cómo se manifestaba. Y el primer texto está en el libro de Génesis, capítulo 24, y vamos a leer el verso 66 y 67. Génesis capítulo 24, versos 66 y 67. Y dice así la palabra de Dios: entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El día de ayer vimos cómo es el padre Abraham el que toma la iniciativa de irle a buscar una esposa a su hijo, y manda a su mayordomo más fiel a buscarle una esposa entre sus parientes, ¿no? Y este texto que hemos leído nos narra el momento en que este mayordomo regresa, ¿no?, con quien sería la futura esposa de Isaac, el hijo de Abraham. Y dice que ese mayordomo le cuenta todo a Isaac, cómo Dios lo guió de manera sobrenatural para finalmente encontrar a Rebeca. Pero cuando uno lee el siguiente texto, y no lo podemos entender si no entendemos el tipo de relación que tenía Isaac con su madre. ¿Recuerdan? O sea, era una relación de dependencia emocional. Sara no podía vivir sin su hijo. Pero cuando uno crece con una madre posesiva, dominante, sobreprotectora, eso no solo daña a la madre, daña profundamente también al hijo. Y así como la madre no puede vivir sin el hijo tampoco puede vivir sin su madre. Mire, ya Sara había muerto. Y miren lo que va a hacer Isaac cuando llega Rebeca. Dice el verso 67: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. ¿Ya? Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué lugar vino a ocupar Rebeca, su futura esposa, en la vida de Isaac? ¿Qué lugar vino a ocupar la esposa, la futura esposa, en la vida de Isaac? El texto es muy claro. Vino a ocupar el lugar de la madre muerta. ¿No? ¿Tú te imaginas lo que hizo este hombre? Agarró a Rebeca, la llevó a la tienda de su madre, la acostó en su misma cama y le dijo: de ahora en adelante
tú vas a ser mi madre. Y dice que se consoló, ¿no? Ahora, por supuesto, cuando uno piensa en esto, yo pienso que, bueno, hay una tendencia natural, sobre todo de los matrimonios jóvenes, hay una tendencia natural de los esposos de querer volver a nuestras esposas en nuestra madre, y de las esposas de querer volver a sus esposos en el padre, a veces el padre que tuvo o que no tuvo, ¿no? Bueno, es una tendencia pues normal, pero yo creo que en el caso de Isaac ya estamos hablando de una tendencia más patológica, más enfermiza, ¿no? Que refleja realmente una inestabilidad emocional profunda. ¿Ok? A ver, un típico ejemplo de esta tendencia natural, ¿no? Ahí está, por ejemplo, esa pareja joven, recién casados. Los dos son profesionales, los dos trabajan, los dos son económicamente productivos. Y lo lindo de estos hogares, de estos nuevos modelos de hogar, donde los dos trabajan, donde los dos son económicamente productivos, es que a la vez los dos se hacen igualmente responsables de la marcha del hogar y de la crianza de los hijos, ¿no? Son los nuevos modelos de familia que están comenzando a aparecer hoy en la sociedad contemporánea. Y claro, normalmente las mujeres profesionales, en una sociedad machista, han aprendido lo que yo llamo ignorancias estratégicas. ¿Qué son las ignorancias estratégicas? Que sobre todo la practican las mujeres profesionales. Ignorancias estratégicas es: no aprendas lo que no te gusta hacer, porque si aprendes te lo van a obligar a hacer. Y entonces normalmente las jóvenes profesionales no aprenden ni a lavar, ni a planchar, ni a cocinar, ni a limpiar, ¿no? ¿Ya? Y lo hace intencionalmente. Y si lo aprendió, se hace la que no lo sabe. Porque como los dos trabajan, entonces ya pueden contratar ayuda doméstica, y entonces el hogar se organiza de una manera diferente, ¿ya? Y bueno, entonces, pero ahora, yo vengo de una relación así. Mi esposa es una extraordinaria funcionaria de un organismo internacional, o sea, toda la vida ha trabajado, entonces, y ella ha aprendido algo de esas ignorancias estratégicas, ¿no? Así que yo sé de lo que es, ¿no? Ella, como me dice a mí, hasta el agua se me quema cuando la caliento, ¿no? Pero de vez en vez a estas parejas jóvenes profesionales les gusta jugar a la familia tradicional. El hombre el proveedor, la mujer ama de casa, el hombre siendo el que trae el dinero a casa, ella pues haciendo feliz al marido y criando los hijos, ¿no? Entonces es la familia tradicional. Y claro, ¿no? Ahí está pues la esposa, ¿no? Profesional, joven, que hace un gran esfuerzo, ¿no? Para cocinarle el plato que le gusta a su esposo, ¿ya? Y bueno, es un gran esfuerzo, tiene todas las recetas por el internet, tiene todo, ¿no? Para hacerle el plato que le gusta a su marido. Bueno, él se sienta a la mesa como pues el marido tradicional, ella le sirve, él agarra el cubierto, ¿no? Toma un pedazo, lo lleva a la boca y le dice: mi amor, esto está muy rico, mi amor, pero no es como el de mi mamá, porque mi mamá cuando lo prepara lo hace así, lo hace así, y le echa esto y le echa aquello. Bueno, perdónenme, a veces hay esposas pues, vamos a decir, un poquito tontitas, ¿no? Que cuando el marido le dice: así, mi amor, no es como el de tu mamá, y sale volando al teléfono, llama a la suegra y le dice: suegrita, ¿cómo le prepara ese plato a su hijito? Allá tú, si te dejas convertir en la madre, ¿no? Allá tú, ¿ok? Pero yo recuerdo con mi esposa recién casados, cuando ella hizo un gran esfuerzo por agradarme y preparó el plato que a mí más me gustaba.
Y me atreví a decirle que no era como el de mi mamá. Ella me miró y me dijo: así que no es como el de tu mamá. Bueno, me dijo, aquí se come como yo cocino o no se come, porque tú no te has casado con tu madre. Sí, una mujer que tiene claras las cosas, ¿no? Que sabe muy bien cuál es su lugar, rápidamente pone en orden todas las cosas en la casa, ¿no? Entonces, pero la experiencia de Isaac realmente era una experiencia enfermiza, ¿ok? Y es cierto, hay matrimonios que finalmente nunca terminan cortando, ¿no? Esta unión emocional que tiene con la madre. Parejas que no pueden tomar decisiones sin llamar al padre, sin llamar a la madre y a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿no? Y eso pues realmente es terrible y va mostrando justamente una profunda crisis, ¿no? Esa tendencia entonces de querer transformar a la esposa en la madre o al esposo en el padre que uno no tuvo, ¿no? Y está constantemente evaluación a ver si actúa o no actúa como yo espero que un padre actúe, y manifiesta una primera crisis. Pero vamos a dar cuenta que cuando una crisis no se resuelve, se profundiza. Y veamos ahora otro momento en la vida de Isaac y Rebeca. Miren, y yo creo que esto sí refleja la magnitud del problema. Porque vamos a ver que en Isaac y Rebeca va a aparecer el peor cáncer que puede aparecer en un matrimonio. El peor. ¿Ya? Compartía con algunos que es 1000 veces peor que la infidelidad. Dice, pero Alex, ¿qué puede ser 1000 veces peor que la infidelidad? ¿Sí? Hay algo que es 1000 veces peor. Acompáñenme por favor a leer Génesis capítulo 25, verso 27 y 28. Génesis capítulo 25, versos 27 y 28. Y dice así la palabra de Dios: y crecieron los niños, los hijos de Isaac y Rebeca. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué es 1000 veces peor que la infidelidad? El peor cáncer que puede aparecer en un matrimonio, ¿sabes cómo se llama? Los hijos favoritos. Los hijos favoritos es peor que la infidelidad. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué puede llevar a un hermano a querer matar a su propio hermano si no es la lucha por el amor del padre? Y literalmente vamos a ver que esto en varios momentos se volvió realidad, ¿no? Un hermano queriendo matar al otro. Y los estudios en psicología dicen que los hijos favoritos solo aparecen en matrimonios en crisis. Solo aparecen en matrimonios en crisis, donde los padres están tratando de compensar en la relación con sus hijos la mala relación que hay entre ellos. En un hogar donde los esposos, donde la pareja se ama, se respeta, ¿no? Es imposible que aparezcan los hijos favoritos. Eso no significa que uno como padre o como madre no se puede identificar con un hijo más que con otro, pero de ahí a amarlo más hay una gran diferencia, ¿no? Y por supuesto, cuando uno se pone a leer ese texto,
Miren, es tan sencillo de entender. ¿Por qué Isaac amaba más a Esaú y le costaba amar a Jacob de la misma manera que amaba a Esaú? ¿Por qué Rebeca, la madre, amaba más a Jacob? Muy sencillo, ¿no? Porque Esaú era para Isaac todo lo que él quiso ser en la vida y nunca fue. Todo lo que él deseó ser en la vida y nunca fue. Y fíjense que Esaú entonces aparece con un modelo de masculinidad muy interesante, ¿no? Él dice que era diestro en la casa, hombre del campo. O sea, Jacob hoy día sería pues el macho latinoamericano, ¿no? El hombre de pelos en pecho que sabía ir al desierto sobreviviendo, ¿no? Y era un cazador. Claro. Y yo me imagino a Isaac. Él era todo lo que él quiso ser. Porque Isaac, ¿tú crees que Sara le iba a permitir que fuera al desierto a cazar animales salvajes? No. Isaac era un hijito de mamá, sobreprotegido, ¿no? Y por eso amaba tanto a Esaú. Era todo lo que él quiso ser en la vida y nunca fue. ¿Y por qué le costaba tanto amar a Jacob? Era una fotografía del mismo y de todo lo que él odiaba de sí mismo. Y Jacob aparece con otro modelo de masculinidad. Dice que él era como varón quieto, que les gustaba estar en tiendas. ¿Ok? ¿Y por qué Rebeca lo amaba más? Porque la madre siempre tiende a amar más al hijo que cree que tiene menos oportunidades. La madre siempre tiende a amar más al hijo que considera más débil, más frágil, ¿no? Y por eso Rebeca lo amaba más. Miren, yo lo puedo entender con una claridad. En mi hogar, en el matrimonio de mis padres, fuimos 2 hijos varones. Yo fui el mayor y tuve mi hermano menor, ¿no? Mi hermano menor, cómo mi padre lo amó, cómo lo amó. Él era corredor de motocross, campeón latinoamericano de motocross en la década de los 80. Mi hermano era capaz de subirse a una motocicleta. Ponían 10 autos uno tras otro, ponían un aro de fuego y mi hermano subía con su motocicleta y saltaba encima de los 10 autos, entraba por esa argolla de fuego y podía cruzar al otro lado. Era el orgullo de mi padre. ¿Cómo lo amó? ¿Cuántas veces yo lo miraba y decía, ¿cómo algún día no me ama a mí así? ¿No? Y claro, mi padre tan competitivo, mi padre, ¿no? Tan destacado en el deporte. ¿Y te imaginas cuando nací yo? Su hijo mayor. Y claro, y ya me imagino que ustedes se han dado cuenta que yo camino diferente. Espero que se hayan dado cuenta que camino diferente, porque aunque yo siempre digo que para mí los que caminan diferente son ustedes. Así que el tema de aquí, quien camina diferente, eso es bien subjetivo, ¿no? Pero lo que a mí me pasó fue que a los 10 meses de nacido me dio una enfermedad que se llama poliomielitis. Y lo que yo tengo en la pierna izquierda sobre todo es la secuela de la polio. ¿Ya? Por favor, yo ya estoy sano. O sea, yo lo que tengo es la secuela de haberlo tenido, porque siempre hay alguno que me quiere agarrar al final, orar por mí para ver si Dios me sana. Así que lo advierto, yo ya estoy sano. Ya lo que tengo es las consecuencias de haber estado enfermo, pero ya no estoy enfermo. Entonces, y claro,
Jamás hubiera podido hacer lo que mi hermano hacía. Jamás. ¿Cómo me esforcé? ¿Cómo me esforcé? ¿No? Por ser competitivo, por brillar en el deporte. Y creo que lo hacía en el fondo porque quería que mi papá algún día me mirara como miraba a mi hermano. ¿Cómo lo amó? Pero ¿saben qué? A mí, mi madre me amó más. A mí mi madre me amó más. Porque la madre siempre ama a aquel hijo que cree que tiene menos oportunidades en la vida. Así que cuando yo leo esto, veo mi propio hogar, veo mi propia familia, ¿no? Pero a la vez esto es una evidencia de un matrimonio en crisis. Y mañana les voy a hablar cómo finalmente el matrimonio de mis padres terminó en divorcio, en separación. Porque los hijos favoritos, cuando aparecen en un hogar, es cuando los padres están tratando de compensar en la relación con los hijos la mala relación que hay entre ellos. Y así fue también en mi propio hogar. ¿Ya? Pero este es un texto a la vez muy rico, ¿no? Sobre todo en este debate contemporáneo. Fíjense que ese texto nos muestra que la masculinidad puede ser vivida de maneras diferentes, ¿no? Aquí encontramos dos modelos de masculinidad. Uno encarnado en Esaú y otro encarnado en Jacob. ¿Ok? Y los dos modelos totalmente válidos en la diversidad con que Dios nos creó. Yo me imagino esa relación entre Esaú y Jacob, ¿no? Yo me imagino a Esaú cuando eran niños y querían jugar. Decía: Jacob, Jacob, vamos al desierto, vamos a jugar, vamos al campo. Y Jacob le decía: al desierto, mucho sol. Yo me quedo aquí en la tienda. A mí me gusta cocinar, a mí me gusta la lectura. ¿No dejo entender? No. Y esto es tan importante de entender hoy en día. Tan importante de entender hoy en día. Porque vivimos en una sociedad machista donde aparentemente solo nos presentan un modelo de masculinidad. El encarnado por Esaú. Un hombre competitivo, rudo, que le gusta el fútbol, que resuelve las cosas a través de la violencia, ¿no? Y pensamos: ese es el modelo único de masculinidad. ¿Y saben lo que termina ocurriendo cuando tenemos esa mirada en la sociedad y en la iglesia? Se supone que la sociedad machista fue creada para generar machos, pero la sociedad machista termina siendo una sociedad generadora de homosexualidad, al no aceptar que la masculinidad puede vivirse de maneras diferentes. Pon a Jacob, y él nació así. No era rudo, no era competitivo, no le gustaba el fútbol, sensible, ¿no? Pon a Jacob en una escuela pública en Costa Rica. ¿Qué va a pasar con Jacob en una escuela pública en Costa Rica cuando va al recreo y a él no le gusta jugar fútbol, no le gusta estar en el sol, prefiere quedarse en el salón leyendo un libro? No es rudo, no es competitivo. ¿Qué van a decir los amigos de Jacob? Cuando son chiquitos: este es raro, este es diferente, no es como nosotros, ¿no? Claro, van creciendo, el lenguaje también crece. Y ahora, ¿qué le van a decir a Jacob en la escuela pública? ¿Este es? ¿Este es qué? Este es homosexual. Este es gay. Bueno, escuché
marica, pues espero que no sea lisura, en algunos países es mala palabra, espero que aquí no lo sea porque alguien lo dijo allá. ¿Ok? Ok, ese es así. Yo les pregunto, ¿Jacob nació homosexual? Nació con un modelo de masculinidad distinto. Imagínate ahora a Jacob en un hogar machista. Y el padre, me dejó entender, quiere que sea rudo, que sea competitivo, que sea violento, porque vas a vivir en una sociedad salvaje. Aprende a boxear, aprende a pelear. Le hacen la vida un infierno. Y claro, y ahora Jacob le hacen un bullying infernal. Y Jacob descubre las comunidades homosexuales. Y por primera vez le dan una explicación. Pero ¿cuál es la explicación que le van a dar a Jacob? ¿Tú eres así? ¿Por qué? Porque naciste homosexual. Y lo reciben, y lo aman, y lo aceptan. Y Jacob dirá finalmente, bueno, tanto me dicen homosexual, 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 eso seré pues. A las mujeres no se les enseña a enamorarse de hombres como Jacob, porque lastimosamente las mujeres siguen buscando un padre que no tuvieron y no un marido y no un esposo. Entonces están buscando quien las proteja, quien me dejó entender, las defienda. Están buscando un Esaú. Pero las mujeres no se enamoran de muchachos como Jacob. ¿Cómo maneja su soledad afectiva? El mundo homosexual le da una respuesta. No nacieron homosexuales, los hicimos homosexuales. Y qué terrible cuando en la iglesia también le hacemos el juego a la sociedad y no reconocemos que hay una diversidad en la manera de vivir. No solo la masculinidad, también la feminidad. Y hay un ejemplo nuevo testamentario hermoso, ¿no? Que es la contrapartida de Jacob y Esaú, Marta y María. Dos, claro, si tú ves desde el lente de sexo, ¿qué es lo único que ves? Dos mujeres. Si tú ves con el lente de sexo este texto, ¿qué ves? Dos hombres. Pero si tú utilizas la palabra masculinidad, feminidad, ¿qué vas a ver? Dos modelos de masculinidad, dos modelos de feminidad. Marta, ¿no?, encarnaba el modelo de feminidad tradicional. ¿Dónde la encontramos a Marta en el Nuevo Testamento? ¿Dónde está? En la cocina, haciendo el trabajo que tradicionalmente se esperaba de una mujer. ¿Y María dónde está? Sentada a los pies de Jesús. Pero claro, nosotros creemos que solo estaba Jesús y María. No, los dos estaban sentados también ahí, y María en el medio. María se rebeló a aceptar el rol que tradicionalmente la sociedad le daba a una mujer, la cocina. Ella se rebeló a ese rol y se sienta. Y el rol de estar sentado a los pies de Jesús era un rol que en ese tiempo se consideraba exclusivamente masculino. Y Jesús, ¿qué le dice? Marta, ¿no? Marta le dice, dile a mi hermana, el rol de la sociedad es la cocina, que venga a la cocina. Y Jesús, ¿qué le dice? Marta, muchos afanes tienes, pero María ha escogido ¿qué? ¿No? Ya, entonces María, lesbiana, porque no le gusta la cocina. De repente a María le gustaría jugar fútbol, le gustaría el buceo, quisiera ser piloto de guerra de la aviación costarricense, ¿no? Marimacha. ¿Quién ha dicho eso? Entonces, qué importante es en la familia y en la iglesia entender esto y aportar una gran riqueza. Pero por supuesto, como
el miedo es el peor consejero y la iglesia vivimos con miedo al avance de la homosexualidad, entonces no queremos aceptar ningún tipo de diversidad. Y queremos volver a todos Esaú y a todos Martas, por el temor de que algunos de ellos vaya más allá. Así que qué importante recoger estas realidades. Pero finalmente, el tercer texto en que nos muestra un matrimonio en crisis está en Génesis 27 del verso 11 en adelante, que ya se leyó. Y es el texto donde Rebeca la madre hace un complot con su hijo Jacob para engañar a su esposo Isaac, ¿no? Otra evidencia de un matrimonio con serios problemas, porque vemos que Rebeca, la madre, le era más leal al hijo que al marido. Le fue más leal al hijo que al esposo. Otra evidencia de un matrimonio con serios problemas. En nuestra propia relación con mi esposa, ¿no? Y vuelvo a repetir, la sociedad machista alienta mucho eso. Yo siempre le digo a mi esposa, ¿no? Le digo, mi amor, los dos amamos a nuestros hijos y los amamos con todo nuestro corazón. Pero el día que tú pongas la relación con nuestros hijos por encima de tu relación conmigo, estás cavando la tumba de nuestro matrimonio. Lo voy a volver a repetir. Los dos amamos a nuestros hijos y los amamos con todo nuestro corazón. Pero el día que tú pongas la relación con nuestros hijos por encima de tu relación conmigo, estás cavando la tumba de nuestro matrimonio. Rebeca hizo eso. Puso la relación con su hijo por encima de la relación con su marido. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos hacer eso? Y ya la Biblia nos va diciendo desde el inicio cuál es la relación correcta que tenemos que tener con nuestros hijos, padres y madres. Y ya la Biblia lo dice desde el principio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su... Por eso no podemos hacer de la relación con nuestros hijos el todo de nuestra vida, la razón de nuestra existencia, la razón por la que seguimos juntos. Y yo le digo, amor, no lo puedes hacer, porque un día nuestros hijos crecerán y se irán. Y cuando ellos se vayan, yo voy a seguir a tu lado. No lo puedes hacer. La relación correcta con los hijos es una relación marcada por la temporalidad. Eso es lo que nos enseña el texto de la creación original. ¿Qué significa la temporalidad? Padres, madres, debemos llorar la partida de nuestros hijos desde que nacen. Desde que nacen debemos comenzar a llorar su partida. ¿Ok? Miren, hay ciertos ciclos al interior de una familia saludable que debemos aprender a tenerlos. Cuando normalmente hacemos las cosas relativamente bien, ¿no? Porque a veces cruzamos etapas de la vida, pero cuando hacemos las cosas relativamente bien, pues una de las cosas lindas es casarse, ¿no? Y luego de casarse, pues estar un tiempito sin hijos. Nosotros estuvimos 2 años sin hijos. Qué espectacular esa etapa. Oye, qué espectacular. Si hoy me permiten describir cómo fueron esos 2 años sin hijos,
fueron así, mire. Yo giraba en torno a ella. Ella giraba en torno a mí. Espectacular. Lástima que duró tan poco, pero bueno. Entonces ella era mi mundo, yo era su mundo. Bueno, lindo, nacen los hijos. Y claro, cuando los hijos nacen, pues se produce automáticamente un cambio en la dinámica. Y ese cambio en la dinámica es este. Ahora los dos giramos en torno a nuestro hijo. Está bien que sea así, porque el niño es muy frágil, muy vulnerable, depende de nosotros para poder existir, sobrevivir. Y entonces, claro, no, pues ve la prioridad de los hijos sobre la relación cuando son pequeñitos. Recuerdo que como pareja sexualmente activa, ya, ¿no?, cuando ya estaba entrando a los últimos meses de su embarazo, decidimos parar nuestra vida sexual. Bueno, finalmente ella dio a luz, pasaron algunas semanas y bueno, quisimos reiniciar nuestra vida sexual. ¿Ok? Y bueno, entonces pues pusimos a nuestro primer hijo ahí en su habitación, en su cuna. ¿Ok? Oiga, esos niños recién nacidos, pero tienen como un sexto sentido. Y claro, y estábamos reiniciando nuestra vida sexual como pareja. Y dice, ay, mi amor, cómo te he extrañado, yo también, qué lindo que podemos nuevamente, ¿no es cierto?, volver a encontrarnos en este momento de intimidad. Oye, cuando estábamos ahí en lo mejor del cuarto de nuestro hijo, ¡guau! 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 ¡No! Claro. ¿Quién tiene la prioridad? Le digo, ya mi amor, por favor, espérame, ya voy a ir, ¿no es cierto? Y lo cargo y le doy su biberón, ¿no?, que se con su chanchito. Ya, duérmete. ¿No? Claro, y finalmente pues se duerme, ¿no? Lo pongo en la cama así despacito para que no se despierte. Y en eso pues ya regreso al cuarto y encuentro a mi esposa. ¡No! Bueno, ok, se entiende el ciclo, ¿no? El ciclo se entiende, los dos giramos ahora en torno a nuestros hijos. Pero hay un momento en que se tiene que hacer un contragiro. Y es un momento en que lastimosamente a veces ninguno de los dos lo hace. A veces uno lo hace y el otro no. Y ese contragiro es esto, sí, los dos giramos en torno a nuestros hijos. Pero hay un momento en que y ahora debemos hacer que nuestros hijos giren en torno a nosotros. Lastimosamente, en muchas relaciones de pareja, ese contragiro nunca se da. Está bien, tiene un añito, giramos en torno a nuestros hijos. Ya 5 añitos, seguimos girando en torno a nuestros hijos. Ya cumplió 10, seguimos girando. 15 años, seguimos girando. 20, seguimos girando. 25, ya se casó, seguimos girando en torno a los hijos. 30 años, seguimos girando en torno a los hijos. No. Y eso no solo daña a los padres, daña a nuestros hijos. Porque padres que giran permanentemente alrededor de los hijos les hacen creer que son el centro del universo. Les hacen creer que nosotros vivimos para ellos y que todos se lo merecen. Son hijos que no dan gracias, no valoran, no aprecian, desagradecidos, falta de solidaridad, porque les hemos hecho pensar que ellos son el centro del universo. Pero hay un momento en que hay que agarrar a los hijos y decirles lo siguiente: hijos míos, los amamos con todo el corazón, ¿ok? Pero yo no me casé con tu mamá para tener hijos. Yo me casé con tu mamá porque la amaba
Y aunque no hubiéramos tenido hijos, nosotros hubiéramos sido muy felices, ¿no? Aunque ustedes no hubieran nacido, nosotros éramos una familia completa, ¿ya? Así que papá y mamá, ya que les gusta tanto los dulces, disfrutado tanto de los dulces, papá y mamá somos la torta. ¿Ustedes qué son? La cerecita. Ustedes solo son la cerecita. Nosotros éramos una familia completa antes que ustedes nacieran. Seguimos siendo una familia completa ahora que ustedes nacieron. Y cuando ustedes se vayan, seguiremos siendo una familia completa. Los hijos no nos hacen más completos. No son la razón por la que seguimos juntos. Entonces, esto es una verdad muy importante en las relaciones de pareja, ¿no? Quiero ir concluyendo, pero no me pongan música, por favor. Pongan música, ¿no? Tener claramente las lealtades, ¿no? No solo hacia los hijos, hacia los padres. Miren, cuando yo me casé, mi mamá siempre ha pensado de mí que soy una persona demasiado buena y que a veces la gente que está alrededor mío se aprovecha. Entonces ella ha sido siempre como una leona defendiéndome. Y cuando me casé, ella seguía pensando lo mismo y pensaba que la que se aprovechaba mucho de mí era mi esposa, ¿no? Claro, porque siempre me veía a mí en público ceder y ceder y ceder, ¿no? Entonces ella pensaba, ella está loca que me lo ha robado y ahora, ¿no? Y yo en muchos momentos mi mamá intervenía en nuestro matrimonio para defenderme, ¿ok? Y claro, eso comenzó a traer serias crisis. Y llegó un momento en que ya yo tuve que hablar con ella. Y recuerdo que le dije, mamá, creo que ningún hijo sería más feliz de haber tenido una madre como tú. Soy el hijo más afortunado de la tierra por la manera en que me has amado y me has cuidado, aún en medio de mi discapacidad, ¿no? Pero mamá, ya me casé. No sé si te has dado cuenta, pero ya me casé, ¿no? Y mamá, le digo, siempre te amaré, siempre veré por ti como yo pueda, siempre viviré agradecido. Pero mamá, deja de intervenir en mi matrimonio, ¿no? Porque si tú me haces elegir, si en algún momento yo tengo que elegir entre mi relación contigo y mi relación con mi esposa, mamá, por mucho que te ame, voy a elegirla a ella. Le rompí el corazón, hermano. Mi mamá desagradecido, que como me dice todo lo que yo he hecho por ti, que por aquí, que por allá, ¿no? Pero eso es, o sea, mi primera lealtad es para con mi esposa. Yo le decía, mamá, sí, en público pareciera que yo siempre cedo, pero recuerda, muchas veces el más maduro es el que cede. Pero internamente, cuando estamos ella y yo a solas, la cosa es otra. ¿Ya? La cosa es otra. Entonces, qué importante es entender que esa relación es vital, prioritaria, sobre los padres y sobre los hijos. ¿Ok? Miren, cuando uno ve a las familias patriarcales, claro, fueron el instrumento para que Dios trajera su salvación al mundo, ¿no? Abraham, Isaac, mañana vamos a ver a Jacob y a José, ¿ok? Pero todos fueron familias con serios problemas, con serias disfunciones, con grandes crisis.
Pero qué esperanzador para nuestras familias. Porque si Dios pudo usar estas familias imperfectas, con problemas, con crisis, con dificultades, si Dios pudo usar estas familias para traer su salvación al mundo, ¿no podrá usar tu familia? ¿Y no podrá usar la mía? Con todos sus problemas, con todas sus crisis. Claro que sí. Claro que sí. Se usó a la familia de Abraham, se usó a la familia de Isaac, se usó a la familia de Jacob, se usó a la familia de José, se usó a la familia de los hijos de José. Con todos sus problemas, ¿cómo no nos va a usar a nosotros? La familia, en los propósitos de Dios, es creadora de nueva humanidad. Cuando nosotros criamos hijos, no solo estamos criando hijos, estamos creando una nueva humanidad. ¿Y quién es capaz para esta tarea solo? ¿Quién es capaz? Por eso, qué lindo que Dios se revela como padre, se revela como esposo, se revela como madre, se revela como esposa, ¿no? Porque necesitamos a Dios para caminar en estos tremendos desafíos. Recuerdo cuando era soltero y me iba a casar. Yo tenía tanto pánico de fracasar. No, yo le decía a Dios cuando me iba a casar, le dije: ay, Señor, con la justa puedo con mi propia vida, y ahora vamos a ser dos. No. Eso es un desafío que va más allá de nuestras capacidades. Ni siquiera podemos con nosotros mismos. Imagínense ahora caminar de a dos. Oye, cuando mi esposa me comunica que vamos a tener nuestro primer hijo, la misma sensación. Decía: ay, Señor, con la justa podemos nosotros dos, y ahora vamos a ser tres. No. Necesitamos a Dios en esto. Y este Dios que se ha revelado en Jesucristo, ¿no? Que se ha hecho cercano a nosotros en Jesucristo. Porque solamente Él es el modelo de la nueva humanidad, Jesucristo. Él es el Hijo de Dios y Él quiere ser el modelo para criar hijos, para ser esposo, para ser esposa. Y que el Señor de veras nos ayude a que esta construcción de la nueva humanidad, porque finalmente, ¿cuál va a ser nuestro mayor regalo al mundo? Regalarle a nuestros hijos, pero como hombres y mujeres nuevos, que caminan con Dios como sus padres caminaron con Dios también. Nos ponemos en pie y oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Yo te pido que esta palabra peregrine con nosotros, camine con nosotros. Señor, el día de ayer vimos los orígenes de los problemas matrimoniales, problemas que traemos de nuestro hogar de origen y que no hemos resuelto siendo solteros y que hoy han estallado en nuestra relación de pareja. Hoy hemos visto algunos de los síntomas de un matrimonio con problemas, Señor. Hemos visto este deseo de transformar al otro en nuestro padre o en nuestra madre. Hemos visto, Señor, los hijos favoritos y cómo tratamos de ser buenos padres aunque no seamos buenos esposos, o tratamos de ser buenas madres aunque no seamos buenas esposas. Perdónanos, Señor. Y hemos visto también, oh Dios, cómo uno finalmente termina siéndole más leal a los hijos que al esposo y a la esposa. Síntomas de un matrimonio con problemas, síntomas de una familia con problemas. Señor, te necesitamos. Irrumpe en nuestras familias. Estos problemas son mucho más grandes que la capacidad que tenemos de solucionarlos. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Irrumpe, buen Jesús. Camina con nosotros como nunca antes lo has hecho.
y transforma mi familia en un laboratorio de nueva humanidad. Estamos construyendo hombres y mujeres nuevos. Señor, te necesitamos en esta tarea. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos a ti el poder. Vuélvenos a reunir el día de mañana cuando veamos la solución a los graves problemas en nuestras familias. En tu nombre oramos, buen Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias.